Buenas tardes, bienvenidos a este solemne acto de ingreso de un nuevo académico de número en la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. El ingreso del profesor doctor don Miguel Mínguez Pérez. Yo quiero darle la bienvenida a nuestra decana, la vicepresidenta, presidenta del Colegio de Médicos, presidenta del Instituto Médico Valenciano, y también me acompañan en la mesa el señor secretario general, Juan Viña, y el vicesecretario Juan Ascaso. A continuación, el señor secretario general lee el acta por el que se nombra académico electo. Cuando quieras, Juan. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto el doctor Miguel Mínguez Pérez reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado, en sesión del día 19 de junio del 2025, nombrarle académico numerario con antigüedad del día de hoy, y en virtud de lo dispuesto por la Corporación expido el presente diploma en Valencia a 27 de noviembre del 2025. Muchas gracias. A continuación, ruego a las ilustres académicas doctora Ana Yuc Hernández y Marisa Salanova Soria que salgan a recoger al nuevo académico. Si se ha escapado. A continuación, el doctor Miguel Mínguez Pérez dará lectura a su discurso de ingreso como académico de número de esta corporación. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigas y compañeros, señoras y señores. Mis primeras palabras deben ser para agradecer a la excelentísima señora presidenta y a todos los excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos el honor que me han concedido al elegirme académico de número de esta corporación de tan larga y fructífera tradición en la medicina valenciana. En especial, debo expresar mi agradecimiento a los académicos que avalaron mi candidatura, a los profesores Javier Chorro, Ana Yuc y Francisco Tomás. También quiero destacar el apoyo e impulso continuado recibido por la presidenta de la Real Academia, excelentísima señora Carmen Leal, los consejos del secretario de la misma, profesor Juan Viña,
y la inestimable ayuda del profesor Juan Ascaso, que siempre confió en mí y ha tenido la valentía de aceptar la noble tarea de realizar el discurso de contestación. En estos momentos solemnes es trascendente recordar todos los acontecimientos, personas y equipos de trabajo que han influido a lo largo de mi trayectoria vital y han determinado que esté aquí accediendo a esta docta corporación. Nací en el seno de una familia de maestros nacionales, en Ojos Negros, un pueblo de Teruel. En un entorno familiar feliz crecí impulsado por valores que marcarían mi vida: la austeridad, la honestidad personal y profesional, la capacidad de escucha, la importancia del trabajo bien realizado, la solidaridad y entrega a causas justas y, en definitiva, todos aquellos valores cívicos que deben exigirse a los ciudadanos de una sociedad libre, justa y solidaria. Mis padres hicieron innumerables esfuerzos para que yo estudiara medicina y hoy estarían muy orgullosos de ver a su hijo en este acto. Mis hermanas, Marisa y Concha, impulsaron en todo momento mi actitud. Y mi mujer, Clara, a quien le debo todo, ha sido el soporte que me ha permitido dedicar mucho más tiempo a la medicina que a la conciliación familiar. Mis hijas María y Alba han tenido que convivir con interminables ausencias de su padre, siempre más preocupado por su profesión que por la situación cotidiana de sus vidas. Mi segunda familia ha sido el Hospital Clínico de Valencia. En él he trabajado más de 35 años. En la Facultad de Medicina de Valencia tuve experiencias que influyeron muchísimo en mi vida personal y profesional. Viví la transición político-social española en un medio estudiantil masificado. Experimenté con un grupo de compañeros la rebeldía frente a un programa de estudios acrítico, desfasado, sin prácticas clínicas, desconectado del ámbito psicosocial. En 1975, trabajando en equipo, los estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Medicina de Valencia conseguimos crear un proyecto docente innovador que implementó las clases preparadas por los estudiantes y que en menos de un año conseguiría aumentar la capacidad asistencial y docente de la facultad con la incorporación del Hospital Provincial, un hito histórico en esta facultad. La influencia de algunos profesores de esta facultad fue decisiva en mi formación. El profesor José Viña Giner, catedrático de Bioquímica y Fisiología, un maestro excepcional que supo transmitir el conocimiento de la fisiología con los medios más básicos de un profesor: la pizarra, la tiza, los dibujos y una oratoria metódica acompañada de una gran expresividad corporal y facial. El profesor Miguel Carmena Villarta, el médico, era en cada clase, en cada práctica, la demostración máxima de lo que un médico debe de hacer con los pacientes: personalizar, contextualizar, escuchando, siempre escuchando, observando cada detalle de su vida y a la vez inspeccionando y explorando metódicamente. Un médico humano y austero. Después de terminar su asignatura no tuve ninguna duda e ingresé como alumno interno por oposición en su servicio, Patología General. Tras un breve periodo de formación en el Hospital La Fe, en la especialidad de anestesia y reanimación, me incorporé para hacer la especialidad de aparato digestivo en el Hospital Clínico de Valencia. Allí me integré en un equipo que estaba cambiando conceptos de la motilidad digestiva a nivel nacional e internacional, liderado por el profesor y académico de número de esta academia, Adolfo Benajes, y compuesto por Manolo Tomás, Ramón Molina, Francisco Mora, Eduardo Moreno y Amaya Basaigoiti, mi querida amiga Amaya. Me encomendaron el reto de implantar las técnicas de estudio de la actividad motora del colon sigmoide y ano recto. El profesor Benajes fue una figura excepcional.
en el estudio de la motilidad digestiva y con un nivel intelectual envidiable y un gran compromiso social, destacó siempre por su percepción humanista de la medicina, su metodología científica y su gran dedicación a la docencia. Nunca pasó desapercibido, siempre dejó una huella en todos los que le conocieron. Te echaremos siempre de menos, Adolfo. La unidad de motilidad digestiva del Hospital Clínico, pionera en estudios de esófago, se convertiría además en pocos años en unidad de referencia nacional para el estudio funcional del colon llano recto. Y a ese equipo humano inicial se fueron incorporando profesionales con dedicación específica: Vicente Sanchís, Pedro Almela, Belén Herreros, Pilar Mas, Ana Sanabuja, entre otros, que han mantenido la unidad e incorporado nuevas técnicas y líneas de investigación. Con la perspectiva de abordar las patologías de forma holística, en 1993 implementamos en el Hospital Clínico la unidad interdisciplinar para el estudio del suelo pélvico, trastornos de la motilidad colorectal y enfermedad inflamatoria intestinal. El profesor Eduardo García Granero, mi amigo Eduardo, fue impulsor fundamental en esta tarea, junto con un equipo de gastroenterólogos, Isabel Pascual, Andrés Peña, entre otros, cirujanos coloproctólogos, Alejandro Espí, Pedro Esclápez, Vicente Plaz, Blas Flor, Estef García, radiólogos como Roberto Aliaga, Vicente Ros, ginecólogos como María José Fernández y urólogos como Roberto Martínez. Siendo conscientes del déficit en España de unidades de este tipo y de que estábamos por ello atendiendo a pacientes de toda España, iniciamos en 1996 un curso específico de exploración funcional del colon y recto para formar a facultativos de todas las comunidades. Este curso, que duró 13 años, fue fundamental para que el modelo de asistencia interdisciplinar en esta patología se generalizara en el Estado español. Posteriormente, creamos la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, que integraba como novedad a profesionales dedicados en exclusiva a la investigación y que fue reconocido como centro de excelencia en una unidad específica externa de referencia. El trabajo en equipo, integrado por facultativos como Marta Maya Boscá, Joan Tosca, Charo Antón, Pablo Navarro, así como de enfermería, Pilar Aguilar, Nuria Casaus, Amparo Ruiz, Machus Campa, ha sido absolutamente imprescindible para mantener la calidad asistencial e investigadora. Y todo ello hubiera sido imposible sin las aportaciones positivas de todos los integrantes del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico de Valencia, facultativos, residentes, enfermería, TK, esteladores administrativos. Muchas gracias, Miguel Ángel Serra. Muchas gracias, Isabel Pascual, Andrés Peña, Paloma Ayub, entre otros. Es necesario también en estos momentos agradecer el apoyo incondicional durante mi etapa de vicedecano al profesor Javier Chorro como decano y a todos los componentes del equipo decanal, al personal administrativo de la facultad y también del Departamento de Medicina. La experiencia en gestión de esta época, muy dura, porque tuvimos que afrontar la pandemia COVID-19, unida a la acumulada en el Hospital Clínico de Valencia, sería trascendente y fundamental para abordar el compromiso de ser conseller de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Y finalmente es tradicional dedicar mis últimas palabras de la introducción al predecesor en el sillón académico, en este caso el ilustrísimo profesor doctor don Rafael Carmena Rodríguez. Nacido en Cádiz, estudió medicina en Valencia. Tras una estancia en Friburgo, trabajó durante más de 7 años en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Minnesota, junto con el doctor Francisco Grande Cobian. En 1972 se traslada a España. En la Universidad de Murcia y en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca compartiría y ocuparía los máximos cargos académicos y asistenciales, iniciando una investigación
innovadora sobre lipoproteínas. En 1982 regresa a Valencia, donde ocupó la plaza de catedrático de Patología y Clínica Médica y la jefatura de servicio de endocrinología del Hospital Clínico de Valencia. Líder indiscutible en el campo de la endocrinología, su actividad investigadora ha sido reconocida internacionalmente en el campo del metabolismo y la diabetes. En 2002 se le reconoció con el premio Rey Jaime I de la Generalitat Valenciana de Medicina Clínica. Académico de las Reales Academias de Medicina en Murcia y Valencia, fue miembro de 12 sociedades científicas y perteneció al Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana. Un hombre extraordinario, un médico excepcional y un investigador líder que en sus últimos años escribió uno de los libros más emotivos de la experiencia de vida de un médico, Memorias de un médico. Gracias, Rafael. Siempre estarás con nosotros. Y espero ser digno ocupante de este sillón vacante de tan elevado prestigio. Margarita, muchas gracias. La elección del tema de discurso de recepción en esta Real Academia, la motilidad anorrectal en la gastroenterología actual, es la consecuencia lógica de mi trayectoria investigadora en el campo de la motilidad. Fui responsable de poner en marcha las técnicas del estudio funcional de la región rectoanal en un grupo pionero en España y he continuado hasta muy recientemente evaluando las alteraciones funcionales de esta zona. Miren ustedes, la función básica de la región rectoanal consiste en retener y expulsar en el momento social oportuno el material no aprovechable que le llega de segmentos del colon. En la población sana se considera que a partir de los 4 años aprendemos a retener y defecar en el momento y lugar adecuados en función del medio cultural en que vivimos. El proceso de aprendizaje es complejo y adaptativo, influyendo además de la integridad anatómica de áreas neuromusculares, la participación de las estructuras cerebrales que regulan la memoria, el proceso adaptativo sociocultural y el conocimiento. Desde el punto de vista evolutivo, es posible que los primeros homínidos desarrollaran el control de la defecación como mecanismo de supervivencia en un entorno rodeado de depredadores carnívoros expertos en la caza olfativa. Decidir cuándo, cómo y dónde defecar podría evitar dejar huellas fecales olfativas fácilmente identificativas para los depredadores. De ser una población nómada a vivir en asentamientos estables con numerosos habitantes, hizo necesario que se modificara el cuándo y el dónde para evitar malos olores y transmisión de enfermedades. El individuo adopta espontáneamente para defecar en el medio natural la postura en cuclillas. Sin embargo, ya en épocas remotas, en algunas culturas y en determinados estatus, se modificó la postura y se adoptó la posición sentado. La investigación arqueológica ha demostrado un interés cada vez mayor por descubrir los sistemas utilizados para defecar y deshacerse de los restos en diferentes civilizaciones. Especialmente se han revisado las estructuras consideradas como letrinas, analizando además de las características arquitectónicas todo tipo de restos que puedan aportar luz al tipo de vida, costumbres y hábitos. Los primeros retretes que se conocen se remontan a 4.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia. Consistían en fosas revestidas de pilas de cilindros huecos de cerámica que permitían filtrar el líquido y mantener residuos sólidos. En sí ya constituían fosas sépticas que había que vaciar periódicamente. En la cultura minoica, en concreto en la isla de Creta, 1000 años antes de Cristo, ya se utilizaba el agua procedente de cisternas para arrastrar los restos fecales a un sistema de alcantarillado que abocaba los residuos de los palacios a los ríos. Las letrinas romanas
Eran muy parecidas a las predecesoras griegas y consistían en unas bancadas de asientos de madera o de piedra agujereados que permitían la defecación en posición sentado. En la Edad Media, las letrinas comunales desaparecieron y empezó la defecación a ser un acto íntimo e individual. Esto generó problemas importantísimos en las ciudades por la eliminación de residuos. Únicamente existían habitaciones con retretes individuales en edificios señoriales, de manera que la mayoría de la población defecaba en cuclillas al aire libre o en semicuclillas en recipientes como vasijas, orinales o vacirillas, que posteriormente vaciaba directamente en las calles. El problema de olores y de transmisión de enfermedades hizo que se legislaran normas a partir del siglo XIII con el fin de que los residuos se recogieran y tiraran en las afueras de la ciudad. En 1775, Cummings, un relojero inglés, mejoró modelos previos y diseñó el primer inodoro para la defecación en posición sentado. Este inodoro se generalizaría posteriormente con alguna modificación y es muy similar al que utilizamos en la actualidad. Por otra parte, a lo largo de la historia han existido culturas que han mantenido hasta muy recientemente la postura en cuclillas. India, China, Japón, entre otros, configurando retretes que evacuaban los residuos a sistemas de drenaje en condiciones sanitarias adecuadas. Los estudios que han comparado las diferencias en prevalencia de enfermedades y patologías entre poblaciones que defecan en posición sentada versus en cuclillas no han objetivado diferencias respecto a patología no rectal, del suelo pélvico ni urinarias, y han concluido que la maniobra defecatoria en posición en cuclillas disminuye el esfuerzo y mejora algunos de los síntomas del estreñimiento, pero se asocia a lesiones tendinosas, fundamentalmente del tendón de Aquiles, y a traumatismos, mientras que la posición sentada aporta mayor estabilidad osteoarticular, es más cómoda y es preferible en población añosa o con alteraciones de la movilidad. Y uno de los problemas a lo largo de la historia que se han planteado siempre es el aseo de la zona anal y perianal postdefecación. En las letrinas romanas existían esponjas unidas a un palo y se limpiaban en agua corriente o en cubos de agua salada con vinagre. El papel se empezó a utilizar en China en el siglo II y el agua desde tiempos inmemoriales en países asiáticos e islámicos fundamentalmente. En la actualidad tenemos dos sistemas ampliamente utilizados, el papel y el agua. El agua asegura una región limpia pero precisa de sistemas de aire caliente, papel o toallitas para secarse, y actualmente en los inodoros más avanzados, que suelen ser los japoneses, hay chorros de agua que salen atemperados, que pueden regular la presión y que tienen también aire caliente para secarse. El uso del bidé se asocia a contaminación vaginal por flora fecal, por lo que hay que tener muchísimas precauciones para su uso y evitar que el agua esté estancada. El papel no evita ni limpia suficientemente y por ello, en el momento actual, uno de los recursos que tienen cada vez más aceptación son las toallitas húmedas biodegradables o el papel higiénico. Porque fíjense ustedes, la accesibilidad a retretes que cumplan las expectativas del individuo respecto a intimidad y limpieza juega un papel determinante en el cuándo y dónde se decide la defecación, siendo la falta de accesibilidad uno de los factores más estresantes para pacientes con incontinencia fecal o enfermedades crónicas con diarrea, como por ejemplo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, en el momento actual, en el año 2025, el 19% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, defeca al aire libre, en cuclillas, y no tiene acceso a ningún sistema de saneamiento básico. La metodología para el estudio de la motilidad no rectal
ha ido cambiando paralelamente a los avances técnicos disponibles. El método más simple empleado para conocer los movimientos evacuatorios y de retención fue la exploración visual directa del abdomen y de la zona perianal. Sin embargo, la fisiología no rectal y los mecanismos fisiopatológicos que producen las dos patologías más importantes de la zona, la incontinencia fecal y el estreñimiento distal, no empezaron a describirse hasta el siglo XVIII y XIX. No ocurre lo mismo con enfermedades orgánicas del ano recto y el tratamiento del estreñimiento, de las que existen descripciones desde hace más de 6.000 años. El uso de laxantes orales y enemas para el vaciado intestinal ha tenido a lo largo de la historia no solo la finalidad de combatir el estreñimiento, sino que también y fundamentalmente han sido prescritos para limpiar el organismo de impurezas procedentes de la alimentación o consecuencia del proceso digestivo. Impurezas que se asociaban y se consideraban causantes de múltiples enfermedades. En las tablillas de arcilla de Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, ya se registraban recetas para enemas, y lo mismo en las tablillas asirias y babilónicas. En el Código de Hammurabi, 1.800 años antes de Cristo, se hace una descripción perfecta de la patología hemorroidal. Hay múltiples referencias en papiros médicos a la patología ano rectal. Los egipcios consideraban la función del ano muy importante para el mantenimiento de la salud corporal y como causante de enfermedad. Los médicos del faraón pensaban que el corazón era el órgano principal del cuerpo, centro de la inteligencia y de las emociones. Del corazón salían vasos hacia otros órganos. 4 o más de ellos partían hacia el ano, en donde se abrían con unas pequeñas bocas. La proximidad de estos vasos con la zona de expulsión de heces con material putrefacto permitía, si este material pasaba a los vasos del cuerpo, producir fiebre, abscesos, tumores y una gran variedad de patologías. Por ello, la utilización de enemas de limpieza formaba parte de la prevención y del tratamiento de la mayoría de las enfermedades. Heródoto, en el siglo V a.C., escribió el ritual de la purgación. Durante 3 días consecutivos cada mes, ellos, los egipcios, purgan el cuerpo con medios eméticos y enemas de limpieza. Se hace por consideración a la salud, ya que están convencidos de que cualquier enfermedad a la que los hombres son propensos está ocasionada por las sustancias con las que se alimentan. La creencia de los egipcios se adoptó por diferentes culturas y llegó al mundo científico hasta el siglo XX. Soranos de Éfeso, un médico del primer siglo después de Cristo, fue el primer médico en la historia que describe la incontinencia anal vinculada a lesiones obstétricas. Los romanos fueron los primeros en introducir el masaje abdominal como tratamiento del estreñimiento y a lo largo de la Edad Media hay una gran descripción de patología no rectal con tratamientos quirúrgicos y descripciones anatómicas perfectas como la hecha por Basilius en Humani Corporis Fabrica en 1543. Sin embargo, las primeras aportaciones al conocimiento de la fisiología de la defecación aparecen en el siglo XVIII. El célebre médico y teólogo francés Jean Struck, en el siglo XVIII, conocido por sus tratados sobre la sífilis y las enfermedades de transmisión sexual, consideraba que la evacuación de las heces se producía exclusivamente por la contracción del recto, sin tener en consideración el abdomen ni ningún otro órgano. Unos siglos más tarde, en 1833, James Sobern, cirujano del Richmond Surgical Hospital of Dublin, explica
que aunque los fisiólogos han mantenido durante tiempos inmemoriales el concepto de que todo el colon era un depósito responsable de la retención y acumulación de heces y que el paso al recto era libre, estimulando continuamente los esfínteres, sus investigaciones le hacen pensar que no es así. De hecho, él observa que el recto está siempre vacío y que solamente un momento antes de la defecación se llena. De manera que considera que hay una válvula que regula entre el recto y el sigma el paso de las heces. La hipertrofia e hipertonía de esa válvula la considera responsable del estreñimiento. En la práctica médica, desde finales del siglo XVIII, los médicos de Europa y de Estados Unidos consideraron que el incremento de la prevalencia de pacientes afectos de estreñimiento era debido a cambios en la dieta y en el ejercicio, como consecuencia del urbanismo, de manera que era una patología asociada al desarrollo de sociedades industrializadas. No habiendo datos de motilidad ni de sensibilidad anorrectal, el estreñimiento se asociaba a un trastorno del desplazamiento en el colon que producía infrecuencia defecatoria y se mantuvo la idea ancestral de que la retención por periodos largos de tiempo de las heces causaba intoxicación y envenenamiento. En 1884, Charles Bouchard acuñó el término autointoxicación intestinal. Este médico francés, gran investigador de enfermedades infecciosas, se preguntaba: ¿son sanas las personas estreñidas? Y contestaba: sufren de dolor de cabeza y vértigo. Los hipocondríacos, cuyos sufrimientos son principalmente subjetivos, sufren estreñimiento. Los estreñidos experimentan diversos trastornos nerviosos de la sensibilidad, como zumbido en los oídos y trastornos psíquicos. Todos los enfermos mentales sufren estreñimiento y los alienistas se esfuerzan especialmente por prevenirlo. No digo, por supuesto, que los trastornos psíquicos sean causados por el estreñimiento, solo digo que, en cierto sentido, los agrava. Digo que el sistema nervioso se mantiene en un mal estado por el estreñimiento y que prestamos un servicio importante a los pacientes que sufren trastornos cerebrales al hacer desaparecer junto con el estreñimiento el mal estado del sistema nervioso. Unos años después, en 1903, Elie Mednikov, premio Nobel en 1908 por descubrir la fagocitosis, populariza esta teoría de la intoxicación y escribe acerca del intestino grueso y colon. En el legado adquirido por el hombre de sus antepasados animales, no solo aparecen órganos rudimentarios que son inútiles o dañinos, sino órganos plenamente desarrollados igualmente inútiles. El intestino grueso debe considerarse uno de los órganos que posee el hombre y, sin embargo, es perjudicial para su salud y su vida. El intestino grueso es el depósito de los desechos de los procesos digestivos y estos desechos se estancan el tiempo suficiente para pudrirse. Los productos de la putrefacción son dañinos. Cuando el material fecal permanece en el intestino, como en casos de estreñimiento, una dolencia común, ciertos productos son absorbidos por el organismo y producen intoxicación, a menudo grave. Mednikov era un adorador de Darwin, lo seguía continuamente, y analizó la senilidad y dijo: la senilidad está asociada al envejecimiento prematuro debido a la toxemia intestinal. Con estas dos teorías de autointoxicación y senilidad, por ello, apareció en el mundo científico el tratamiento más radical de la historia del estreñimiento, la cirugía. Sir William Lane, cirujano del Guy's Hospital of London, en 1883 empezó a practicar bypass de ilionasima y colectomías.
Afortunadamente, estas teorías fueron decayendo progresivamente gracias, fundamentalmente, a los argumentos aportados por Walter Clement Álvarez, un médico hijo de un médico español, asturiano, que había nacido en San Francisco, pero tuvo unas dotes especiales de comunicación. Y gracias a él dejaron de realizarse las cirugías radicales en el estreñimiento. En 1919, Arthur Hurst, un neurólogo del Guy's Hospital of London, describe por primera vez la dinámica de la continencia y del estreñimiento y de la defecación, basándose ya en estudios radiológicos del tránsito colónico y análisis de las presiones en el recto. Él ya refiere que los movimientos propulsivos a lo largo del colon, visualizados unos años antes por Hockneck, son responsables del transporte del colon y que estos acontecen exclusivamente o casi exclusivamente después de la ingesta. Por lo tanto, son infrecuentes y explican por qué el recto está prácticamente siempre vacío. Hurst, además, encuentra explicación para la sensibilidad y la capacidad de retención. Él observa que la llegada de las heces al recto por contacto no son las responsables de la sensibilidad, sino las variaciones de presión. Y también observa cómo el recto, cuando le llegan las heces, se va adaptando, se va relajando y tiene capacidad de reservorio. Este hombre fue un extraordinario investigador que cambió criterios, no solamente de la fisiología, sino también de la fisiopatología del estreñimiento. Las descripciones de Hurst se mantuvieron actuales hasta mediados del siglo XX, hasta la década de los 60. Pero hubo un acontecimiento excepcional en la aplicabilidad de las técnicas anorrectales a lo largo del siglo XX. Miren ustedes, Hirschsprung en el año 1888 describe el megacolon congénito. Muy pocos años después se objetiva que es debido a una falta de neuronas en el intestino segmentario. Pero hasta los años 60 del siglo XX no se hacen estudios de motilidad anorrectal en estos pacientes y se objetiva que tienen una ausencia de relajación del esfínter interno. Es decir, con la técnica de la motilidad anorrectal se obtiene un diagnóstico en los pacientes con sospecha de enfermedad de Hirschsprung sin necesidad en aquella época de biopsias. En el momento actual se utiliza como cribado antes de indicar la realización. A partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, el desarrollo de las técnicas de estudio ha permitido evaluar con mucha precisión la fisiología de la región anorrectal y su aplicación al conocimiento de la fisiopatología. Los sistemas de registro de presiones entre cavidades han ido cambiando y en la actualidad disponemos de sistemas de perfusión continua hidronemocapilar y microtransductores con alta resolución de imagen en 2 y 3 dimensiones que tienen capacidad para evaluar perfectamente la capacidad contráctil de la musculatura esfinteriana, las variaciones ante estímulos que simulan las llegadas de heces, la habilidad de retención y los cambios durante la maniobra de defecación. Y en el año 2019 ya se han consensuado en Londres la metodología de estudio y la valoración de los resultados con el fin de utilizar un sistema homogéneo de evaluación y hacer estudios multicéntricos. Pero es que ahora, en los 2 últimos años, ya se está utilizando la inteligencia artificial para analizar estas técnicas y fenotipar individualmente las características fisiopatológicas. Los estudios del recto con barostato, que es una técnica que mide las variaciones de presión y volumen, han sido fundamentales para entender la capacidad de retención del recto y la percepción sensorial de ocupación del mismo. Una prueba sencilla y que nosotros
hicimos un estudio extraordinario de manera que se ha convertido en una prueba de cribado, es el test de expulsión del balón. Cuando un paciente expulsa casi inmediatamente o en menos de 60 segundos un balón, podemos descartar que tenga una disfunción defecatoria. El registro electromiográfico tradicional de la musculatura estriada se inició a finales del siglo XX, pero actualmente en la práctica clínica casi no se utiliza, porque lo que utilizamos son los estudios de potenciales evocados, que nos son útiles para valorar el sistema nervioso aferente y eferente y sus conexiones con el cerebro. De manera que en el momento actual podemos localizar perfectamente dónde se ubican las percepciones sensoriales en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. La introducción de la radiología a finales del siglo XIX y primeros del XX fue una revolución para entender la fisiología del aparato digestivo y, cómo no, de la región anorrectal. Fue Cannon en 1902 cuando empezó a utilizarlo a través de comidas con marcadores y con enemas opacos. Pero hasta 1983, en que Preston, en la clínica St. Mark's, desarrolló una técnica proctográfica reproducible y fácilmente accesible, no pusimos en la práctica clínica estas técnicas para analizar la descripción anatómica del ano recto en diferentes circunstancias. Posteriormente apareció la tecnología de alta resolución en la radiología convencional y la resonancia magnética, y con ello se revolucionó completamente las características anatómicas de esta región con respecto a las vísceras de vecindad. La ecografía anal en 1991 supuso también un cambio drástico en el conocimiento de los esfínteres anales, que ha sido fundamental para analizar la patología en incontinencia fecal. Y con estos datos, con estas técnicas, ya somos capaces de describir cómo funciona el organismo para retener y defecar. Miren ustedes, en reposo el canal anal está permanentemente cerrado por un efecto tónico de contracción esfinteriana y por el tono del plexo hemorroidal. La actividad motora propulsiva del colon desplaza el contenido desde el colon derecho hacia el recto sigma y produce casi de forma simultánea 4 acontecimientos. Primero, un reflejo inhibidor de la musculatura esfinteriana del esfínter interno, que abre el canal anal proximal, favorece que una parte pequeñita del contenido entre en el ano, contacte con terminaciones nerviosas sensitivas de su mucosa y el cerebro las interpreta como líquido, sólido o gas. En segundo lugar, el estímulo de las variaciones expresivas en el recto hace que nuestro cerebro tenga la percepción de sensación de ocupación. En tercer lugar, hay una contracción rápida de la musculatura estriada para evitar que esa pequeña cantidad de contenido salga al exterior. Y en cuarto lugar, se produce una relajación lenta de la musculatura del recto para actuar como reservorio. Tanto la percepción de sensación de ocupación como la discriminación entre sólido, gas o líquido permite al individuo tomar decisiones rápidas, favorecer la continencia o la defecación. La cadena neuronal que contacta estas terminaciones periféricas con el cerebro son ya bien conocidas. El proceso central neuronal es esencial para mantener los tiempos de retención y programar el cuándo y el dónde. Si las circunstancias no son socialmente oportunas, se produce una contracción voluntaria inmediata de la musculatura estriada esfinteriana durante el tiempo necesario para que cese la percepción del deseo de defecar. De manera que queda en nuestra memoria la consciencia de que tenemos el recto lleno. Si, por contra, las circunstancias son propicias, voluntaria y generalmente en la intimidad, se produce el acto de la defecación. Para ello, es necesario que el canal anal se abra
y que exista un gradiente de presión positivo entre el recto y el canal anal. Este aumento de presión se consigue como una bomba impulsora que exprime el contenido rectal hacia el exterior y se debe fundamentalmente a las ondas de presión colónica, a la contracción del recto y a nuestra maniobra de Valsalva, una contracción importante del diafragma y de los músculos del abdomen con un cierre potente de la glotis. Y con eso expulsamos el contenido y se restablecen de forma inmediata los mecanismos de continencia. Pero miren, el desarrollo de esta tecnología y su aplicabilidad y este conocimiento no hubiera sido posible si no hubiera habido un cambio mental médico-quirúrgico mostrando un interés especial en el ano recto, que siempre se ha considerado el final del tracto digestivo. La cirugía coloproctológica se conoce desde tiempos inmemoriales, pero solamente es a finales del siglo XIX y XX cuando se crean sociedades y centros específicos. El primer centro se crea en el Hospital St. Mark's y fue obra de Frederick Salmon en London. Fue en 1835, repito. Entre los años 60 y 80 del siglo XX hay una eclosión de publicaciones sobre fisiología y fisiopatología del canal anal y recto basadas ya en los registros manométricos, electromiográficos y radiológicos. Los investigadores y centros pioneros se ubicaron en Inglaterra, en Bélgica, en Estados Unidos y se crearon ya sociedades científicas específicas en Estados Unidos y en Europa. En España solo es en la década de los 70 y 80 cuando empieza a moverse la investigación. En aquel momento carecíamos de material de registro comercializado, de manera que cada laboratorio debía fabricarse sus propios sistemas y elaboraba sus valores de referencia. En 1982, en nuestra unidad, en el Hospital Clínico de Valencia, fabricamos y diseñamos todo el material necesario para el estudio sensitivo-motor del ano recto mediante técnicas manométricas, electrofisiológicas y radiológicas. E iniciamos por primera vez en España el estudio en voluntarios sanos y en pacientes con incontinencia fecal. En 1992, 10 años después, se creó el Grupo Español para el Estudio de la Motilidad Digestiva en Valencia y los fundadores fueron el profesor Adolfo Benajes, Francisco Mora, Pascual Parrilla, Fernando Azpiroz, Antonio Ruiz de León y yo mismo. En 1996 editamos el primer manual en español de técnicas de estudio y en el 19 se pasó a llamar el Grupo Español de Motilidad como Asociación Española de Neurogastroenterología. Los cambios desde entonces han sido importantísimos, siempre dirigidos a mantener la equidad en España. Miren, en el año 92 solamente había 5 centros capacitados en España para hacer motilidad no rectal. El único centro que había para hacer terapéutica con biofeedback anorrectal era el nuestro, en el Hospital Clínico de Valencia. En el momento actual hay 28. En 2014 editamos el primer tratado de neurogastroenterología y motilidad. Además, fuimos responsables de adaptar al español los cuestionarios de calidad de vida tanto de la incontinencia como del estreñimiento. Y en el momento actual, los socios adscritos a los estudios de motilidad han pasado de ser 50 o 60 a más de 500. Internacionalmente, desde finales del siglo XX, había una necesidad importantísima de utilizar un lenguaje común, mundial, unificar criterios para el diagnóstico y establecer métodos de estudio homologados que permitieran análisis multicéntricos y generar grandes bases de datos. De manera que en 1808 se crea la Fundación Roma con este fin. Hubo un cambio trascendente en la definición del estreñimiento. Por primera vez en la historia se crean criterios a través de la percepción de los pacientes. ¿Por qué se consideran estreñidos? Por primera vez, ¿por qué acuden?
por qué motivo de consulta y cuál es la frecuencia de sus manifestaciones. Y también, por primera vez, del resultado de una serie de estudios funcionales. El cambio fundamental estaba en el conceptual. Nadie había tenido en consideración esto. Y por primera vez nuestro grupo, en 1986, ya especificó que la mayoría de los pacientes estreñidos se queja por síntomas distales, no por infrecuencia defecatoria, sino por alteraciones de los mecanismos de la defecación. Y por ello, todo nos hacía sospechar que en los pacientes estreñidos no era un problema solo de transporte a lo largo del colon, que lo que había eran problemas del acto de la expulsión del contenido fecal. Y por eso teníamos que hacer especial énfasis en técnicas que analizaran la sensibilidad y la motilidad de la región anorrectal y que crearan subtipos. No podíamos tratar a todos los pacientes con los mismos tratamientos. Pues bien, la aplicación de estas técnicas de estudio ha permitido diagnosticar alteraciones de la disfunción y categorizar a pacientes con estreñimiento diferente del que se tenía conceptuado hasta ese momento. Se llama estreñimiento por disinergia de la defecación. En sí, es una pérdida de la coordinación de los músculos del ano recto, del abdomen y del suelo de la pelvis durante la maniobra defecatoria, de manera que en lugar de abrirse el ano y crear un gradiente de presiones para expulsar el contenido, se produce o bien un cierre del ano o bien una ausencia de incremento opresivo en el recto. La disinergia defecatoria es una entidad nueva que se conoce gracias a las técnicas de estudio y teniendo en cuenta que el estreñimiento crónico tiene una prevalencia de entre el 11 y el 18% de la población general en todos los países, la disinergia defecatoria se observa entre un 25 y un 60% de los pacientes estudiados. Si nos hacemos una idea de la trascendencia en el número de alteraciones implicadas en esta gran cantidad de población y el coste económico que supondría hacer estudios funcionales en todos los pacientes con estreñimiento, pues es inviable. De tal manera que se generalizó una técnica, que es la que nosotros validamos, que es el test de expulsión del balón. Cuando a un paciente que no responde al tratamiento habitual le hacemos un test de expulsión del balón, si lo expulsa normalmente no tiene una disfunción de la defecación. Y si no lo expulsa, se le hacen todos los estudios manométricos de alto coste. También han sido imprescindibles las técnicas de estudio para personalizar los mecanismos fisiopatológicos de los pacientes con incontinencia fecal. Y como consecuencia de este análisis, poner un tratamiento personalizado. Miren, la incontinencia fecal es el escape involuntario y recurrente de heces líquidas o sólidas desde el recto y puede observarse en cualquier rango de edad, pero fundamentalmente se ve en mujeres en la edad media de la vida, en adultos añosos y en pacientes ingresados en residencias o instituciones geriátricas. Se estima que afecta entre el 7 y el 15% de la población. Y además del coste económico que supone los cuidados y el tratamiento, es una o la más disfunción invalidante que puede haber. Altera las relaciones sociales y laborales. En la mayoría de los pacientes aparece una percepción y sensación de vergüenza, depresión, cambios de conducta y estilo de vida. Las causas más frecuentes suelen ser traumáticas, fundamentalmente lesiones posobstétricas y quirúrgicas, neurológicas, demencia, Parkinson, esclerosis múltiple, inflamatorias, la enfermedad inflamatoria intestinal y también posradioterapia. Y actualmente disponemos ya de técnicas de estudio anatómicas y de motilidad y sensibilidad que personalizan el tratamiento de estos pacientes. Una de las aportaciones más importantes de estas técnicas de estudio que acabo de comentar ha sido la de posibilitar
monitorizar el funcionamiento de manera que el sujeto es capaz de entender la función en un monitor. Y ello permite utilizar estas técnicas para tratar tanto la incontinencia como el estreñimiento por disinergia. En eso consiste el biofeedback. Consiste en monitorizar la función, explicar al paciente las alteraciones que producen sus síntomas y que él sea capaz de modificarlas para potenciar la continencia o la defecación. El biofeedback ha demostrado que es eficaz en más del 60% de los pacientes con incontinencia fecal, mejorando de forma extraordinaria su calidad de vida. Y además mejora más del 70 y 80% de los pacientes con disfunción defecatoria. Y para concluir, quiero decir que la fisiología de la continencia y de la defecación empezó a describirse en el siglo XIX con observaciones clínicas y métodos exploratorios rudimentarios, que el siglo XX supuso una revolución en el conocimiento como consecuencia de la incorporación de técnicas radiológicas, manométricas, neurofisiológicas y ecográficas, que conocemos vías neurológicas que comunican el eje ano-recto-cerebro y la localización en este de las percepciones sensoriales, que hemos sido capaces de subtipificar diagnósticos de incontinencia fecal y estreñimiento y personalizar el tratamiento, y que la actitud de los grupos de investigación en la actualidad con los avances en las tecnologías de la comunicación han posibilitado generar criterios unificados en el diagnóstico, en los métodos de estudio y en las actitudes terapéuticas. La relación bidireccional entre el cerebro y el intestino distal plantea estudios poblacionales para analizar cómo la función de retención y defecación se adapta al medio físico, social y cultural. Se han iniciado ya los primeros estudios con inteligencia artificial por grupos independientes, utilizando el deep learning en la interpretación tanto de las técnicas de estudio como con resultados muy esperanzadores. Y ello permite pronosticar que en los próximos años, con bases de datos internacionales de gran volumen y variedad, Big Data, y con la ayuda de la inteligencia artificial, se van a poder discriminar nuevos fenotipos de disfunción anorrectal por edad, por sexo y patología concomitante que permitan personalizar más el tratamiento. He dicho y muchas gracias por su atención. A continuación, tiene la palabra el profesor doctor Juan Ascaso Gimilio, académico de número, que va a dar respuesta al discurso del nuevo académico. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Tradicionalmente, la recepción de un nuevo académico de número es siempre un acto muy relevante y uno de los más importantes que periódicamente celebra esta Real Academia y que se recoge en sus estatutos vigentes como una sesión solemne. En este acto recibimos y damos la bienvenida al nuevo académico de número, el doctor Miguel Mínguez Pérez, distinguido y reconocido profesional
que va a ocupar el sillón número 26, dando continuidad a la especialidad de gastroenterología. Para mí es un gran honor y un privilegio que el nuevo académico me haya designado para contestar a su discurso de ingreso y agradezco a la señora presidenta que haya aceptado que represente a nuestra institución para contestar su discurso y darle una cálida bienvenida. Pero para mí, ocupar este podio no solo es un honor, sino que siento una gran satisfacción y emoción por diversos motivos. En primer lugar, me unen con el nuevo académico lazos personales de amistad y cariño ya desde hace muchos años. Hemos sido compañeros tanto en el hospital como en el departamento universitario. Además, tuve la grata función de introducirlo como académico correspondiente en 2017, reconociendo sus importantes y numerosos méritos profesionales que desde entonces han aumentado. En segundo lugar, ingresa en nuestra academia ocupando parte de las disciplinas clínicas que en su día tuvo el profesor Adolfo Benajes, maestro del doctor Mínguez, como él ya ha comentado, y comparto con el nuevo académico la gran amistad y cariño que nos unía al profesor Benajes. Finalmente, el doctor Mínguez va a ocupar el sillón 26, sillón que, como ya se ha comentado, ocupó hasta su fallecimiento el profesor Rafael Carmena, que fue mi maestro, con el que compartí trabajo, experiencias y una gran amistad durante más de 50 años. El recuerdo del profesor Carmena permanece en nuestra memoria por su gran dimensión personal y profesional y sus importantes aportaciones que hizo a esta institución. El doctor Mínguez, turolense de nacimiento, es un valenciano de corazón. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Valencia y posteriormente, bajo la dirección del profesor Benajes, obtuvo el grado de doctor en esta universidad con la máxima calificación. Ha realizado una brillante carrera docente, asistencial e investigadora, demostrando en todo momento su gran capacidad de trabajo, tesón, esfuerzo, sacrificio, responsabilidad y compromiso, que junto a otras características personales, como son la sencillez, bondad, tranquilidad y tolerancia, todo define a nuestro nuevo académico, resumiendo, Miguel es una excelente persona. Parafraseando al profesor Harrison, que en la primera edición de su libro de medicina publicado en el año 1950 decía en su prólogo, no hay mayor oportunidad, responsabilidad u obligación que pueda tocarle a un ser humano que convertirse en médico y dedicar su vida al cuidado de los demás, con habilidades técnicas, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos, ya que del médico se espera tacto, empatía y comprensión. Miguel es del grupo de médicos que piensan así, y ese ha sido su quehacer profesional diario durante toda su vida. Por todo lo comentado, me produce una especial satisfacción expresar públicamente mi amistad, admiración y afecto a Miguel por tantos años compartidos en las mismas instituciones. En su trayectoria universitaria, en la Universidad de Valencia, ha pasado por todos los escalones docentes, desde colaborador, profesor asociado, profesor titular y finalmente catedrático. Muy querido por sus compañeros y especialmente por sus alumnos, y con una larga participación en las estructuras docentes y órganos de gestión de nuestra universidad, destacando que fue vicedecano, que es una muestra de su profunda vocación universitaria. En su actividad asistencial, quiero destacar que inició su formación como médico residente en el Servicio de Medicina Digestiva en el Hospital Clínico, bajo dirección del profesor Benajes. Al finalizar su formación especializada y obtener el título de médico especialista en medicina digestiva, tras un corto periplo por otros hospitales, obtuvo la plaza de médico adjunto, posteriormente de jefe de sección y finalmente de jefe de servicio de medicina digestiva del Hospital Clínico Universitario, continuando con la trayectoria de este servicio e incrementando su excelencia. Puedo decir que el doctor Miguel Mínguez, como ya he comentado, reúne todas las características de un buen médico clínico y por ello se ha hecho de querer por sus colegas y muy especialmente por sus pacientes. Su participación en la gestión y en la docencia del sistema asistencial ha sido también numerosa y productiva.
Su compromiso con el hospital clínico y la docencia posgraduada se puede demostrar por los numerosos puestos que ha ocupado: presidente de la Comisión de Calidad Asistencial, miembro del Comité de Ética en Investigación Clínica, entre otros muchos. Su actividad investigadora, desarrollada paralelamente a las anteriores, como ocurre con la investigación clínica y translacional, ha sido y es notablemente intensa y fecunda, consiguiendo importantes resultados en ocasiones con escasos medios instrumentales e incluso con los que él mismo diseñó, como ya he comentado, siendo pionero en España en técnicas de estudio de la función anorrectal, técnicas manométricas, radiológicas, electrofisiológicas, de simulación de la defecación, test de expulsión o de continencia, test de retención, entre otras muchas. Sus líneas de investigación se pueden resumir en motilidad digestiva y estudio de los trastornos motores digestivos, esofágico, cercón y anorrecto, de los que él y el grupo han sido ampliamente reconocidos por la Sociedad Científica Nacional e Internacional. En segundo lugar, en la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, en la que es un referente nacional. Y finalmente, estreñimiento crónico funcional, en el que basó su discurso de recepción como académico correspondiente. Ha participado como investigador y como IP en numerosos proyectos I+D+I financiados en convocatorias públicas. Ha dirigido 13 tesis doctorales, tiene 5 sexenios de investigación aprobados por la NECA, indicando esto la calidad de su investigación. Es autor de más de 180 artículos científicos, muchos de ellos en el primer cuartilo, y de más de 150 capítulos en libros y monografías de su especialidad. Y ha participado en congresos y reuniones científicas superando las 400 intervenciones. Ha sido miembro de diversas sociedades científicas y grupos de trabajo. Entre otros destacaré miembro fundador del Grupo Español de Motilidad Digestiva, ocupando la presidencia del grupo entre los años 2006 y 2010. Ha sido responsable del área social del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y resumiendo, ha participado activamente en diversos comités científicos autonómicos, nacionales e internacionales. Quiero destacar que ha sido coeditor, como ya he comentado en algún dato, de numerosos libros, pero quiero destacar en Avances en coloproctología en el año 1990, que fue el primer libro en lengua castellana de esta patología. El segundo fue Conductas de actuación en la enfermedad inflamatoria intestinal, publicado en 1996, primer manual práctico sobre conductas de actuación. En 2001 codirigió el primer manual de tratamiento de enfermedades gastroenterológicas y en 2014 el primer tratado en castellano de neurogastroenterología y motilidad digestiva. Finalmente, ha demostrado su profundo interés por los problemas sociosanitarios y su gran dedicación al sistema público de salud. Aceptó el nombramiento de conseller de Sanitat Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, realizando durante esta época una relevante función como conseller, que ha sido reconocida por todos los estamentos del sistema sanitario. Decía Mahatma Gandhi que la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. En el caso de nuestro nuevo académico, su victoria ha ido precedida de un esfuerzo total y sin desaliento a lo largo de toda su trayectoria profesional. También es preceptivo que glose y analice el discurso pronunciado por el doctor Mínguez, que ha versado sobre la motilidad anorrectal en la gastroenterología actual. En este momento expreso mi más sincera felicitación por el excelente y brillante discurso que el nuevo académico acaba de pronunciar en este solemne acto, consecuencia de la extraordinaria calidad de su trayectoria profesional y de un trabajo continuado a lo largo de la vida profesional, ya que, como decía Robert Schuller, un trabajo espectacular va siempre precedido por una preparación espectacular. Ha presentado un magnífico tratado sobre el estado actual de la motilidad y la patología anorrectal, revisando las principales y más prevalentes enfermedades que afectan a esta región anatómica. La primera parte de su discurso es una completa revisión del sentido de la motilidad anorrectal y la importancia de la defecación en distintas culturas, desde épocas pasadas, hace milenios, hasta la actualidad, incidiendo en la limpieza perianal y su relación con la higiene y las grandes epidemias. Siguiendo la secuencia de su discurso, en los siguientes capítulos, el doctor Mínguez elabora una exhaustiva revisión del desarrollo tecnológico para el estudio de la anatomía
y la motilidad anorrectal y sus consecuencias patológicas, de las que, como he comentado, es un experto reconocido a nivel nacional e internacional. De nuevo, hace una revisión histórica del uso de las diferentes técnicas de exploración. Pero recordemos que, como ya se ha dicho, es al final del siglo XIX y principios del XX cuando se crean, digamos, con dedicación exclusiva a la patología anorrectal y del colon, distintas unidades. En España, en la década de los 70-80 del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de estos estudios en diversos países europeos y en los Estados Unidos, se inicia el estudio funcional del tracto digestivo y, obviamente, de esta región anatómica, siendo Valencia uno de los centros fundamentales e iniciales, dirigido inicialmente por el profesor Benajes, con la colaboración del doctor Mínguez y de otros muchos investigadores que él ha nombrado en su discurso. Y, finalmente, pues el doctor Mínguez, nuestro nuevo académico, el que ha continuado con esta función. El desarrollo de las técnicas de manometría anorrectal y de ecografía con resonancia magnética han aportado un mejor y más completo conocimiento de la fisiología de esta región y, por ello, la posibilidad de conocer y corregir tanto el estreñimiento como la incontinencia fecal. Ambos procesos afectan a un importante porcentaje de la población, representando un verdadero problema sociosanitario. Por las posibles complicaciones orgánicas, dolor abdominal crónico, prolapso rectal, impactación fecal, etc. Y trastornos psíquicos, alteración de la calidad de vida, ansiedad, depresión, que pueden aparecer en estos casos y muy especialmente en la población mayor. Población que, como saben, es prioritaria en la Unión Europea, donde ha desarrollado el informe que titulan «Hacia una estrategia europea para las personas mayores», con un intento de mejorar la calidad de vida y conseguir una vejez saludable. En los próximos años, como indica nuestro nuevo académico, las grandes bases de datos, Big Data y la inteligencia artificial ayudarán a conocer mejor los subgrupos de pacientes con disfunción anorrectal. Quisiera exponer algunas referencias sobre los beneficios que en un futuro inmediato o cercano aportará la medicina personalizada respecto a la predicción y prevención de la patología anorrectal. Estudios en gemelos sugieren una heredabilidad de un 30-40%. Por lo tanto, el estudio de genes implicados en la motilidad y de neurotransmisores podrían tener un papel en la regulación anorrectal. La predicción del riesgo para padecer patología anorrectal mediante estudios genéticos es actualmente un fértil campo de investigación, con gran interés tanto en el área de investigación clínica como la de los responsables de los sistemas de salud. Finalmente, recordaré que las instituciones las hacen las personas, que son las que le dan el valor, el saber y la concentración de talento. Por ello, la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se congratula y se enriquece hoy con la entrada de un nuevo e ilustre miembro cuyo brillante discurso, basado en el estudio, en el esfuerzo continuado a lo largo de los años de su vida profesional y en un profundo conocimiento del tema, he tenido el honor de contestar. Felicito al nuevo académico, el doctor Mínguez, y no puedo ni quiero olvidar felicitar a su familia, muy especialmente a su mujer Clara, a sus hijas y nietas, que siempre han sido y son su apoyo. También felicito a la Real Academia por acoger hoy a un nuevo académico cuya importante personalidad en el mundo académico, sanitario y social va a engrandecer a nuestra institución bicentenaria, referente de ciencia, saber médico y con todo afecto, en nombre propio y de la institución, le damos la bienvenida, he dicho. Muchas gracias, profesor Ascaso. Creo que ya queda poco que añadir a la gran riqueza que supone la incorporación de Miguel Mínguez a esta academia. De todas maneras, yo no me resisto a comentarles que hoy es un día especialmente emocionante para mí, por un doble motivo. En primer lugar, por el ingreso de mi admirado amigo y compañero y también uno de mis médicos, Miguel Mínguez, con quien tantos años he compartido. El segundo motivo es que hoy
es el último acto que presido para recibir a un nuevo académico. Por tanto, sirva también de poner mi broche de oro como presidenta a esta adquisición tan enriquecedora que hoy tenemos. Conozco a Miguel Mínguez desde hace mucho tiempo, desde su relación profesional con Adolfo Benajes, compañero mío de promoción, al que todos recordamos hoy. Siempre he admirado a Miguel por sus muchos talentos. Yo no voy a repetir su excelente currículum, que magníficamente ha glosado el profesor Ascaso, y cómo ha demostrado que la Real Academia se enriquece hoy con un académico de un prestigio extraordinario. Pero sí que me gustaría señalar 3 aspectos de su trayectoria. Uno, el excelente clínico e investigador en patología digestiva, con su excelente trabajo en el Hospital Clínico Universitario. También como vicedecano en la Facultad de Medicina, con el profesor Chorro como decano, donde demostró su enorme capacidad también en las tareas universitarias, docentes y de gestión. Pero mi sorpresa sobre su sabiduría culminó cuando, tras ser nombrado conseller de Sanidad, casi al poco de tiempo, no llegaba 2 meses después, su mente había introyectado la Consellería de Sanidad con toda su enorme complejidad. En todas sus actividades siempre fue fiel a sí mismo y a sus convicciones. Y me recuerda a una película muy antigua ya de Cineman sobre la figura de Tomás Moro. Se titulaba Un hombre para todas las estaciones, un hombre auténtico para todos los saberes. Pero me van a permitir que aún diga algo más. Miguel es un médico clínico excelente que escucha, y escucha más allá de los síntomas que expresan sus pacientes. Muchos de ellos estamos hoy aquí. Le añoramos porque siempre tuvimos una confianza ciega en él. En su prólogo, al discurso hace un reconocimiento a todos sus compañeros del servicio de digestivo, de todas las especialidades con las que ha colaborado, cirujanos, médicos, enfermeras. Yo le ruego que cuando él no ha podido, me decía esta mañana, no me da tiempo a citarlos a todos, evidentemente, pero están todos escritos en el libro que ustedes recogerán a la salida. Y verán que yo, como lo he repasado con mucho cuidado, creo que no falta nadie, no se ha olvidado de nadie, lo cual es un mérito extraordinario para él. Pero tampoco puedo dejar de felicitar a su familia. Miguel ha tenido también la suerte de tener a su lado 2 mujeres admirables, entre las que conozco, su mujer Clara y su hermana Concha. También sus hijas y sus nietas. Para todas ellas mi afecto y felicitación, porque creo que han apoyado y ha ayudado a que Miguel sea hoy la excelente persona que es. Y termino ya, porque tras todo lo dicho, solo le quiero recordar lo que le diría Píndaro, el poeta griego: sé siempre el que eres. Muchas gracias.